observaciones preliminares. La primera es la profunda impresión que me ha producido este acto que estamos iniciando, con esta numerosa asistencia que viene a demostrar, por un lado, la capacidad de convocatoria de un grupo de estudiantes que se ha propuesto y asume como un objetivo central la defensa de una causa tan justa como la de la emancipación de nuestros explotados y oprimidos. Realmente es verdaderamente impresionante este acto, esta asistencia, y a mí verdaderamente, que tengo tan larga experiencia docente y vital, representa para mí un motivo verdaderamente de enorme satisfacción y de enorme estímulo para todos los que hemos consagrado nuestra vida a la lucha teórica y práctica hasta cierto punto en la defensa de esta causa justa. En segundo lugar, la observación de que yo no estaba bien informado del carácter de este acto. Pensaba, así lo había interpretado yo, que se iba a reducir a la presentación de este centro de documentación de filosofía crítica por este grupo de estudiantes, y no había sido advertido de que en él se iba a abordar este tema de las tareas teóricas del marxismo en el presente, tema para el cual yo no había preparado una intervención, aunque esto no considero que sea una dificultad insuperable para que me ocupe del tema. Pero volviendo a lo que yo pensaba que iba a ser el objetivo central de esta reunión, es decir, la presentación de este centro, quisiera decir algunas palabras sobre este mismo hecho. El que se presente y se funde un centro de documentación, de difusión de la filosofía, no es algo novedoso, realmente lo encontramos con frecuencia en las instituciones universitarias como un intento de enriquecer la difusión del pensamiento filosófico y de contribuir a su producción, que son también los objetivos de este centro. Pero que este centro sea organizado por un grupo de estudiantes sí es realmente un hecho verdaderamente novedoso. Esto prueba, en primer lugar, una mentalidad que hay que aplaudir y que hay que reforzar con respecto a otro. La mentalidad de que los estudiantes no son, o no deben ser, o no deben cumplir un papel completamente pasivo en la enseñanza, como es lo tradicional en las clases magistrales, sino que los estudiantes deben tener un papel activo en el propio proceso de producción y difusión del saber, ya incluso como estudiante. En este sentido, esta iniciativa de este grupo de estudiantes viene precisamente a reforzar una concepción de la enseñanza que debemos reforzar, y es la enseñanza de que el estudiante no se reduzca a cumplir el papel pasivo que tradicionalmente se le asigna a la docencia y que se cumple solamente en los seminarios, sino que los estudiantes desempeñen el papel activo que le corresponde ya desde el primer momento en la producción y difusión del saber, como viene a probar precisamente la fundación, la organización de este centro de documentación de filosofía crítica. Y ahora entrando con respecto al tema que constituye
objetivo central de esta mesa, el abordar el tema de las tareas teóricas del marxismo en el presente. Repito que no he preparado una intervención con respecto a él, pero sin embargo podemos decir algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de las tareas teóricas del marxismo, pues hay que precisar un tanto de qué marxismo estamos hablando y de qué presente estamos hablando. Por supuesto, hay, no de ahora, sino de hace largo tiempo, ha habido siempre una pluralidad de marxismos que corresponden también a una pluralidad de interpretaciones del pensamiento de Marx. Pero a mi modo de ver, hay un marxismo que tiene su raíz, que parte de un pensamiento fundamental de Marx y que a mi modo de ver es el que corresponde más fielmente a este pensamiento de Marx. Es el marxismo que parte de la famosa tesis 11 sobre Feuerbach. Es una tesis archiconocida de todos, pero aún así no estará de más que la recordemos. Esta tesis dice literalmente: los filósofos, el término de filósofos hay que interpretarlo aquí en el sentido de los teóricos en general, pero en fin, los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo. Primera parte de la tesis o de esta proposición. Pero de lo que se trata, dice Marx, es de transformar el mundo. De lo que se trata es de transformar el mundo, quiere decir que para Marx y para el marxismo que de él surge y se desarrolla, lo prioritario, el objetivo fundamental al cual tiene que ser subordinado todo, es justamente este objetivo de transformar el mundo. Transformar el mundo, obviamente, porque se trata de un mundo injusto, rodeado de males, incrustado por una serie de males sociales cada vez más agudos, y este mundo ha de ser transformado. La prioridad de esta tesis no significa que Marx en modo alguno subestime la importancia de la teoría del pensamiento, por el contrario. Marx va a considerar que para poder transformar el mundo, para poder desarrollar la práctica transformadora que permita construir un mundo más justo, más libre, más igualitario, tiene que apoyarse en un conocimiento de esa realidad que se ha de transformar. Por tanto, el momento teórico es para Marx, si no el prioritario, es indispensable. Y es indispensable para Marx no en cuanto se limita a interpretar el mundo. No es ese el tipo de pensamiento, el tipo de teoría que Marx considera indispensable y que es objeto de la crítica en su tesis, en la primera parte de esta tesis. No se trata de pensar el mundo para regodearse con este pensamiento y en esta contemplación, sino porque consideramos que para transformar el mundo es necesario pensarlo, es necesario conocerlo, es necesario desentrañar sus contradicciones para ver cuáles son las posibilidades que nacen de esa estructura, de ese conocimiento del mundo. Entonces, quede claro, porque ha sido objeto esta tesis tan conocida, tan repetida, tan archisabida, de muchas malas interpretaciones, en el sentido de que esta tesis habrá que entenderla en el sentido de un cierto practicismo. Ya está bien de teorías, ya está bien de pensar, lo que se trata es de actuar. No, eso no es en modo alguno el pensamiento de Marx. Entonces, repito, el marxismo al que yo me refiero y el que yo pienso que hay que asignarle las tareas a que se refiere la propuesta de esta mesa con este tema, es el marxismo que hace prioritario
lo que Marx expone en esta segunda parte de su tesis, o sea, la necesidad de transformar el mundo. Y la necesidad de transformar el mundo implica entonces la necesidad prioritaria de la actividad transformadora de la práctica, o sea, de la praxis. De ahí por ello que este marxismo que hace de la transformación del mundo su objetivo prioritario, lo hayamos denominado como filosofía de la praxis. Ahora bien, ¿qué entenderíamos por filosofía de la praxis, no obstante que la hemos ya caracterizado por este objetivo prioritario que es justamente la actividad práctica transformadora del mundo? Es un marxismo que se constituye, diríamos, por diversos aspectos que entran en él en una unidad indisoluble. En primer lugar, el marxismo es una crítica de lo existente. Ya lo dijo Marx en el prólogo al Capital, es la crítica radical de todo lo existente. Naturalmente, la crítica radical de lo existente se justifica porque se trata de un mundo que no nos complace, que no nos satisface, que es un mundo injusto, que es un mundo con el que no podemos conformarnos. Entonces, justamente, esta inconformidad con este mundo que nos rodea, justamente por su desigualdad, por su injusticia, por sus males sociales, es un mundo que debe ser sujeto a crítica y, por tanto, la crítica es un aspecto esencial de este marxismo como filosofía de la praxis. Crítica de todo lo existente, crítica de la realidad, en primer lugar, que nos rodea, pero crítica también de las ideas o de las ideologías que tratan de justificar esta realidad. La crítica del marxismo es una crítica de la realidad y una crítica de las ideas que justifican esa realidad. Pero el marxismo no se reduce a una crítica. Si el marxismo se redujera a una crítica, no podría cumplir justamente ese objetivo prioritario. Hay interpretaciones del marxismo que han absolutizado este aspecto crítico con el abandono o el olvido de otros, pero no. La crítica es importante, pero el marxismo no se reduce a la crítica, siendo el marxismo, repito, una filosofía crítica por excelencia y una filosofía que no puede concebirse sin este aspecto crítico. Repito, crítico de la realidad que nos rodea, crítico de las ideas que tratan de justificar esa realidad, y crítica también es o ha debido de ser, y por no serlo se explica muchas de las dificultades que ha sufrido el marxismo, crítica de lo que se ha hecho en nombre del marxismo, en nombre de Marx. Uno de los aspectos más condenables de cierto marxismo que desgraciadamente dominó tantos años como marxismo oficial es el haber renunciado a este aspecto crítico. La realidad que se había construido en nombre del marxismo escapaba a la crítica del marxismo. Era una realidad perfecta, una realidad idealizada, una realidad sin contradicciones, una realidad, diríamos, del hombre perfecto y, por tanto, una realidad que no estaba sujeta a la crítica, cuando los marxistas debían haber sido los primeros críticos de esa realidad. Pero la crítica en la Unión Soviética desapareció por completo, sobre todo después de la muerte de Lenin y sobre todo con el desarrollo y la consolidación del estalinismo. Crítica, por tanto, no olvidemos nunca este aspecto crítico del marxismo en todos los sentidos que hemos señalado. Pero el marxismo no es una crítica solamente, porque obviamente si la crítica es ante todo una crítica de la realidad existente, de la realidad que vivimos, de la realidad que nos rodea, de la realidad donde se dan una serie de males sociales que esa realidad, capitalista por cierto, por su propia estructura, por su propia organización, estamos convencidos de que no puede resolver esos males estructurales,
No se trata de errores o defectos reparables, sino que son males que mientras el capitalismo existe no podrán ser superados y que por el contrario, como demuestra la experiencia histórica, serán cada vez más graves, más profundos, más agudos. Entonces, si se da esa realidad con ese tipo de males, es necesario que esa crítica de esa realidad impulse a proyectar otro tipo de realidad, otro tipo de sociedad, donde aspiramos a que esos males sean resueltos o sean eliminados, por lo menos en gran parte. Es que necesitamos, por tanto, una alternativa social al capitalismo. No basta, diríamos, criticar una serie de aspectos del capitalismo. Hoy está muy extendido la crítica anticapitalista. Hoy casi todo el mundo, ¿verdad?, con una palabra, neoliberalismo, que en definitiva el neoliberalismo es la fase del capitalismo en un momento determinado, la fase del dominio del capital especulativo, del capital financiero, etcétera, etcétera, pero es el capitalismo en definitiva. Y son muchos los críticos del neoliberalismo que no pronuncian ni siquiera la palabra capitalismo. Y son muchos los críticos de nuestra sociedad actual que condenan males capitalistas, pero como si esos males se dieran a un tipo de sociedad que no tuviera nada que ver con el capitalismo. Es decir, existe de hecho un anticapitalismo, afortunadamente por otro lado, muy generalizado. Ya el anticapitalismo no es propio de una clase explotada, oprimida, como el proletariado, sino que vemos que están en una actitud anticapitalista sectores cada vez más amplios de la sociedad, de la población. Y sin embargo, la palabra capitalismo se rehúye y, por supuesto, se rehúye más la palabra que designa la alternativa al capitalismo, que sería el socialismo. La palabra socialismo ha desaparecido de casi todos los partidos y programas de izquierda, pese a que hoy, diríamos, la crítica anticapitalista está más extendida que nunca. Entonces, repito, necesitamos una alternativa social a esa sociedad que criticamos fundadamente, que es el capitalismo, y que para un marxista no es otra. Podría cambiársele el nombre, pero eso no variaría la cuestión, pero para otro no es otra que el socialismo. O primera fase de lo que llamaba Marx la sociedad comunista, puesto que Marx reservaba el nombre de comunismo para la fase superior de esta sociedad propiamente comunista. Este es, por tanto, junto al aspecto crítico del marxismo, el aspecto, como le queramos llamar, ideal, utópico, de proyecto, pero que no se puede ser separado de nuestra concepción marxista. El tercer aspecto es, ya lo señalamos antes, para poder transformar la sociedad, es decir, para poder realizar ese proyecto, porque para un marxista ese proyecto no es una pura idea, un sueño, algo que desearíamos que ocurriera, no. Se trata de un proyecto con la voluntad de realizarlo, con la voluntad de que se haga realidad. Aunque esa realidad, desgraciadamente, hoy esté un tanto lejana y sea un tanto incierta, pero se trata de una voluntad de realización, de una voluntad práctica de realización de ese proyecto. Y para realizar ese proyecto necesitamos, repito, ya lo decíamos anteriormente, conocer esa realidad que se pretende transformar. Y de ahí que el marxismo se caracterice justamente por esa fundamentación racional de su proyecto y de la práctica necesaria para llevarlo a cabo. Porque el proyecto de una nueva sociedad no es nuevo, eso es algo casi tan viejo como el hombre. Está ya en las religiones más primitivas. El hombre siempre ha estado un tanto disconforme con la realidad y ha pretendido, naturalmente, ha aspirado a otro tipo de realidad,
Incluso las religiones lo prometían, aunque esa realidad se transportara aún más allá, a un mundo trascendente, pero en definitiva también se pensaba que la sociedad presente tenía que ser superada por una sociedad. Entonces esto no es nuevo en el marxismo. Lo que caracteriza al marxismo, a diferencia de todos estos intentos y proyectos de salvación o de emancipación, es justamente su fundamentación racional. Es esta vocación científica, este tratar justamente de basar ese proyecto de transformación y su realización en un conocimiento. Entonces, de ahí una vez más, y vuelvo a insistir, la importancia que para un marxista tiene, como lo tenía para Marx, la teoría, el conocimiento. Es un aspecto indispensable del marxismo. Y es también una falla, ¿verdad?, en que cayó también un marxismo dominante, oficial y tradicional, que se conformaba, diríamos, con ciertas tesis que se convertían en dogma, en cuanto que esas tesis se seguían manteniendo cuando la realidad ya había sido transformada. Porque hay tesis de Marx que hoy no podemos sostener, porque la realidad no las confirma. Por ejemplo, para poner una sola, el papel exclusivo y central que Marx atribuía al proletariado en la transformación de esta sociedad capitalista y de la instauración de una nueva sociedad. Para Marx el proletariado era, diríamos, el sujeto revolucionario, central y exclusivo. Esta tesis ya hoy no se puede mantener y hoy vemos que el sujeto de la transformación social ha de ser un sujeto plural que incluye toda una pluralidad de clases sociales y de fases que están justamente sufriendo las consecuencias de estos males que el capitalismo acarrea y agrava cada vez más. Entonces el conocimiento indispensable. Y lo que sí es distintivo del marxismo, lo que sí realmente significa la aportación del marxismo, a diferencia de otras doctrinas que se presentan también como emancipatoria, es justamente su voluntad práctica, su voluntad de transformación, la vinculación justamente con la práctica en la realización de ese proyecto. Una práctica que ha de ser una práctica consciente, en cuanto que se basa justamente en un conocimiento de la realidad, de sus posibilidades, del sujeto que ha de llevar a cabo la transformación, del conocimiento de los medios más adecuados en una situación histórica determinada, etcétera, etcétera. Una práctica consciente y a su vez una práctica organizada, no puramente espontánea, aunque esto no significa que tengas el carácter de una práctica rígidamente centralizada por un partido o por un sector determinado, pero sí una práctica organizada. Entonces es justamente esta acción colectiva, esta acción consciente y organizada, y por tanto esta acción con este carácter es algo que para el marxismo es indispensable. Un marxismo puramente académico es la negación del marxismo. Existe también y ha existido. Hay hoy, por ejemplo, los llamados marxistas analíticos, ¿verdad?, que hacen análisis muy detenidos, muy rigurosos, ¿verdad?, pero que permanecen completamente sordos a lo que pasa más allá del ámbito académico. Esto no quiere decir, por otro lado, que rechacemos lo que en el marxismo se puede hacer en la academia, en cuanto que el marxismo representa un conocimiento y, por tanto, en la academia ese conocimiento también puede enriquecerse y elevarse. Pero un marxista académico es, a mi modo de ver, la negación del marxismo. Y por eso un marxista que teorice, que haga teoría en la academia y que no aspira a que su palabra tenga alguna repercusión fuera de ella, no es propiamente un marxista a mi modo de ver. Este es el marxismo que yo pienso que corresponde a ese sentido originario
que estaba ya en la famosa tesis 11 sobre Marx. Este marxismo en nuestros días, ¿qué vigencia tiene? ¿Qué validez tiene? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Bueno, tenemos que enfrentarnos a dos grandes reconocimientos antes de contestar a esta pregunta. La primera es, nos encontramos, diríamos, todavía sufriendo las consecuencias en el terreno teórico y en el terreno práctico de lo que durante 70 años pasó por ser el marxismo auténtico y por inspirar el socialismo. Durante 70 años el llamado socialismo real, que realmente no era aquello un socialismo, realmente tenía poco de socialismo, pero sin embargo, durante 60 años, ese socialismo ha pasado por ser socialismo. Las fuerzas, diríamos, organizadas que se remitían al marxismo, y sobre todo no las fuerzas reformistas, socialdemócratas, que por otra parte ya hacía tiempo que habían dejado de remitirse a Marx, sino los partidos comunistas, el movimiento comunista mundial, que representaba en definitiva la práctica en el terreno de la práctica, en la acción. Sin embargo, ellos invocaban el marxismo como la guía de su acción. Entonces, hemos llegado a la conclusión, ha costado mucho trabajo llegar a esta conclusión para los militantes revolucionarios, para la izquierda radical. Todavía cuando yo hice las primeras críticas al socialismo real hacía 25 años, pues había marxistas que hasta me negaban el saludo, porque estaba poniendo en duda, ¿verdad?, la naturaleza socialista de la sociedad soviética. Más que esto ha sido un proceso complicado, pero el hecho es que al identificarse falsamente el verdadero socialismo con el falso socialismo, y al identificarse falsamente el verdadero marxismo con un falso marxismo que en definitiva no era ni siquiera una teoría, se había convertido ya en una ideología justificadora de un sistema vigente, es claro que el marxismo, incluso el marxismo que consideramos más auténtico, está pagando las consecuencias con cierto desdén, cierto alejamiento y cierta pérdida de vigencia y de fuerza, tanto en el terreno, diríamos, económico, como digo, en el terreno teórico, como en el terreno político. Entonces, hay que reconocer dos cosas, yo pienso. A mi modo de ver, la validez del marxismo se mantiene hoy. Y se mantiene hoy incluso con más fuerza que en el pasado. Porque si hoy los males sociales que el capitalismo tiene por su propia naturaleza no han hecho más que agravarse, y no vamos a entrar en detalle en ellos, pero simplemente diríamos que si el desarrollo tecnológico y científico sigue bajo la égida, bajo la hegemonía del capitalismo, la amenaza, diríamos, la amenaza de un riesgo para la supervivencia misma de la humanidad es algo perfectamente admisible. Hemos llegado, cuando Marx decía en sus tiempos, y Rosa Luxemburgo dijo después, que al presentarse la alternativa al capitalismo, hablaba él del socialismo como alternativa. Pero el socialismo, desgraciadamente, no es la única alternativa al capitalismo. Y esto ya lo pensaba Marx. Esto quede claro también. Marx decía socialismo o barbarie. Si al capitalismo no se le opone una alternativa verdaderamente humana
y justa como es el socialismo, lo que tendremos será una vuelta a la barbarie. Con lo cual Marx estaba deshaciendo otra tesis dogmática de estos pseudo-marxismo, de que el socialismo era algo inevitable y que bastaba en cierto modo pues esperar a que las leyes de la historia se aplicaran para que finalmente se llegara a esta fase final. No, ya Marx pensaba que había la alternativa de la barbarie si no se llegaba al socialismo. Pero esta barbarie que se puede llegar hoy es inconmensurablemente superior a la que Marx podía soñar, porque Marx nunca pensó, nunca admitió la posibilidad de que la especie humana pudiera desaparecer como consecuencia de su propio y bárbaro desarrollo científico y tecnológico. Y esta posibilidad está abierta hoy. Está abierta hoy, sí, no de un modo tampoco inevitable, tampoco es inevitable. Ni es inevitable el socialismo, ni es inevitable la barbarie. Todo dependerá de que los hombres tomen conciencia de la necesidad de esa alternativa, de la necesidad de la transformación, de que se organicen y de que actúen adecuadamente para realizar ese proyecto de emancipación. Pero si no toman la necesaria conciencia, si no se organizan adecuadamente y si no actúan adecuadamente, el capitalismo nos llevará a esa barbarie extrema que no queremos ni siquiera ahora admitir su posibilidad. Entonces, si esta transformación es necesaria y si hoy, no obstante las dificultades que encuentra en su camino, entre otras por el descrédito de la propia idea del socialismo, por el papel enorme que en la deformación de las conciencias tiene el papel inmenso que hoy desempeñan los medios de comunicación de propiedad privada. Si no tomamos... perdón, ya perdí un poco el hilo. Quería decir que hoy la necesidad de transformación es más necesaria que nunca, porque los males se han agravado. Y no obstante, repito, me perdí un poco, y no obstante, repito, las dificultades con que tropieza en nuestros días, y días que se alargarán todavía, esta transformación de nuestra sociedad. Pero si esta transformación es necesaria y es deseable, es necesaria también la teoría que ha de contribuir a esa transformación. Y a mi modo de ver, esa teoría, sin desconocer las aportaciones que puedan venir de otros lados, de otros campos y que deben ser aprovechadas, esta teoría es el marxismo bien entendido. Entonces, el marxismo, podemos decir que su validez es hoy mayor que nunca, aunque su vigencia en este momento esté pasando por un momento, un periodo de eclipse, de crisis, que esperamos no se prolongue demasiado tiempo. Entonces, ¿qué tareas para este marxismo? Muchas tareas e inmensas tareas para este marxismo. Algunas parecen elementales y lo son en cierto modo, porque casi nos hace pensar que estamos todavía en el siglo XIX, cuando Marx empezaba a desarrollar su teoría e inspirar su práctica. Hoy el marxismo tiene que empezar, o tiene como una tarea fundamental, reivindicar la necesidad de esa alternativa al capitalismo. Esa es una tarea fundamental. Tenemos que reivindicar el carácter necesario de una alternativa al capitalismo, que muchos han perdido de vista y que en cierto modo lo ha perdido de vista gran parte de la izquierda. Necesitamos afirmar, reivindicar que una alternativa es necesaria, que esa alternativa es el socialismo
y que aunque el socialismo no está ahora en la esquina, ni esté de la noche a la mañana, pero debe estar ahí como un objetivo, como un faro que tengamos presente en cada uno de nuestros actos, y al cual contribuiremos, aunque esté lejano, en la medida en que denunciemos una injusticia del capitalismo, en la medida en que combatamos esa injusticia, cualquiera que sea, del tamaño que sea y donde sea, estamos contribuyendo a la realización de ese objetivo que para nosotros debe ser justamente la alternativa al socialismo, la alternativa al capitalismo. Reivindicación del socialismo, crítica implacable del capitalismo, de todos sus aspectos, de todas sus injusticias, apoyadas en un conocimiento de las características que presenta el capitalismo en esta fase neoliberal y globalizadora. Y reivindicar la necesidad de la conciencia, de la organización y de la acción, puesto que son las tres vías y no hay otras para poder realizar esa alternativa. Para realizar esa alternativa hay que tomar conciencia de su necesidad, hay que organizarse y hay que actuar. Entonces, cualesquiera que sean las dificultades que tengamos nosotros, no hay que perder de vista estos objetivos, esta necesidad. En suma, el marxismo, lejos de haber caducado, lejos de haber muerto, lejos de ser algo de modé, o para algunos pasado de moda, porque también ha habido moda y las hay en filosofía, en el pensamiento, y también una moda marxista en los años 60, ¿verdad? Como hubo una moda existencialista un decenio anterior, ¿eh? Pero el marxismo es algo más serio que una moda teórica, y en ese sentido el marxismo, repito, sigue siendo válido, aunque su vigencia en estos momentos tenga y pase por las dificultades, por la crisis, por la crisis que está pasando. Entonces, otra tarea del marxismo es evidentemente no solamente, como decíamos, la crítica de la realidad capitalista, la necesidad de reivindicar su alternativa, sino la crítica también de las ideas, de las ideologías que vienen precisamente a tratar de idealizar o a justificar el mundo presente. Todas estas teorías de las que se refería ya Gabriel Vargas, del fin de la historia. ¿Qué es eso del fin de la historia? El fin de la historia que se nos pregonaba hace poco. El fin de la historia es justamente el intento de justificar la eternidad del capitalismo. La historia ha llegado a su fin porque para el capitalismo no hay alternativo. De la misma manera que la teoría también en boga en estos días en ciertos medios de interpretar los atentados del 11 de septiembre como un choque de civilizaciones entre Occidente y Oriente. Falsa teoría también, porque en definitiva, tanto en Oriente como en Occidente, el poder globalizador es el mismo, es el capitalismo, es el que tiene que ser el objeto de nuestra atención. Bueno, pues era una cosa improvisada y aquí ya lo dejo.